Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una historia que de verdad les va a volar la cabeza. Algo que hemos estado guardando con muchísima emoción y que por fin podemos compartir con todos ustedes. ¿Están listos para una buena dosis de sorpresa y bueno, ya verán? Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy tiene un toque de sol, de ritmo y de pura alegría. Es una sorpresa brasileña que involucra a dos personas que ustedes conocen muy bien. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene, porque créanme, de esto es solo el principio. Estamos súper emocionados porque hoy vamos a contarles todo sobre la sorpresa brasileña de Demet y Can. Sí, han oído bien. Demet y Can, nuestra pareja favorita, han estado planeando algo grandioso detrás de cámaras. Y no es cualquier cosa, no. Es algo que combina sus personalidades, sus sueños y sobre todo su amor por la aventura y las experiencias únicas. Por semanas han estado un poco misteriosos con miradas cómplices, susurrando cosas al oído y recibiendo paquetes que inmediatamente desaparecían. Nosotros, como siempre, con la curiosidad a flor de piel, intentábamos descifrar qué era lo que traían entre manos. ¿Sería un nuevo proyecto juntos? ¿Un viaje secreto? ¿Un regalo increíble? Pues bien, la respuesta es, aún mejor. Imaginen esto, el sol cálido de Brasil, la arena dorada entre los dedos de los pies, el sonido envolvente de la samba. Exacto. Demet y Can han estado planeando una escapada a Brasil, pero no una escapada cualquiera. Han decidido que este viaje sea una celebración, una renovación de votos, pero con ese toque brasileño que tanto les gusta. Han querido sorprenderse mutuamente con experiencias que los conecten aún más con la cultura, con la gente y por supuesto con el amor que se tienen. Y les digo, lo han conseguido con creces. Esta aventura brasileña no fue solo un viaje, fue una sinfonía de amor, cultura y descubrimiento orquestada magistralmente por ambos. Primero hablemos de Demet. Ella, con su espíritu vivaz y su amor por la diversión, se encargó de planear una sorpresa para Can que involucraba la pasión por la música y el baile. ¿Se imaginan a Can aprendiendo a bailar samba con instructores de primera mano en Río de Janeiro? Pues sí, eso pasó. Demet, sabiendo lo mucho que a Can le gusta la energía contagiosa de Brasil, organizó unas clases privadas de samba en un estudio icónico de la ciudad. No solo eso, sino que consiguió que algunos de los bailarines más famosos de las escuelas de samba de Río los guiaran. Can estaba completamente sorprendido. Al principio un poco tímido, debo admitir, pero rápidamente se dejó llevar por el ritmo y la alegría. Verlo desenvolverse con esa sonrisa que lo caracteriza, intentando los pasos más complejos, mientras Demet lo animaba desde un lado, fue un momento mágico. Es que Brasil tiene esa magia, ¿verdad? Te contagia su energía y te invita a ser tú mismo, a expresarte. Y Can, que siempre ha sido un alma libre, floreció en ese escenario. Las risas, los tropiezos divertidos, la complicidad entre ellos mientras intentaban sincronizar movimientos, fue pura felicidad. Demet lo hizo con un detalle que Can jamás olvidará, porque sabe que para él, la música y el baile son una forma de conectar con el alma. La elección del lugar, un estudio con historia en Lapa, resonaba con la energía bohemia de Río, y la presencia de los maestros de samba añadió una autenticidad inigualable. Los pasos, al principio inciertos, se fueron volviendo más fluidos con cada minuto, y la complicidad en sus miradas mientras se perseguían con el ritmo era palpable. Fue un torbellino de alegría que culminó en un abrazo sincero, donde las palabras sobraban. Pero la sorpresa de Demet no terminó ahí. Ella, siempre pensando en los detalles que tocan el corazón, quiso que esta celebración tuviera un significado especial. Así que después de las clases de samba, los llevó a un lugar con una vista espectacular de Río, al atardecer. Y allí, con la brisa marina acariciando sus rostros, les tenía preparada una serenata. Un grupo de músicos locales con instrumentos típicos brasileños como el pandeiro, el cavaquinho y la voz potente de un cantante, les dedicaron canciones de amor y alegría. Demet había elegido personalmente las canciones, aquellas que resonaban con su historia, con sus momentos importantes. Can, con los ojos llenos de emoción, veía cómo Demet había logrado crear una atmósfera tan íntima y festiva a la vez. Fue un momento de esos que se graban en la memoria para siempre.
La música brasileña tiene esa cualidad de evocar emociones profundas, de transportarte, y ese atardecer, con esa banda sonora, fue sencillamente perfecto. Imaginen el pan de azúcar de fondo, la luz dorada bañando el paisaje, y las notas melancólicas y alegres de una bossa nova o un samba canção, perfectamente escogidas para narrar la historia de su amor. Demet sabía exactamente qué botones tocar, y Can no pudo haber estado más conmovido. La elección de un grupo de música MPB añadió un toque de autenticidad y sofisticación, haciendo de la serenata un momento verdaderamente inolvidable. Can, al escuchar las canciones, no pudo evitar recordar los momentos clave de su relación, y su mirada se cruzaba con la de Demet en cada estrofa, creando un diálogo silencioso de amor y gratitud. Fue la culminación perfecta de su deseo de celebrar su unión con la esencia de Brasil. Ahora, ¿qué hizo Can para sorprender a Demet? Pues, como muchos saben, Can tiene un lado aventurero y un profundo respeto por la naturaleza. Él sabía que Demet ama la tranquilidad, los paisajes que quitan el aliento y la conexión con la tierra. Así que su sorpresa fue un retiro de yoga y meditación en un lugar paradisíaco de Brasil que pocos conocen. Imaginen las playas vírgenes de Fernando de Noronha, o quizás la selva amazónica, pues algo así de especial. Can organizó unas sesiones privadas de yoga en la playa, justo al amanecer, con un instructor que no solo era experto en yoga, sino que también tenía un conocimiento profundo de la flora y fauna local. Demet, que siempre busca momentos de introspección y paz, quedó maravillada. Verla practicar yoga con el sol naciente pintando el cielo de colores, sintiendo la arena bajo sus pies y el sonido de las olas, fue una imagen de serenidad absoluta. Can, a su lado, también se unió a las sesiones, disfrutando de ver a Demet tan feliz y en paz. La elección del lugar fue crucial: una playa secreta en la costa de Bahía, un rincón de paz lejos del bullicio, accesible solo para unos pocos elegidos. El instructor, un ermitaño local con años de experiencia, no solo guió las prácticas de yoga y meditación, sino que también compartió historias y conocimientos sobre la tierra, enriqueciendo la experiencia. Demet se sintió profundamente conectada con la energía del lugar, y Can disfrutó viéndola renacer en cada amanecer. La pureza del aire, el sonido hipnótico de las olas y la guía experta crearon un ambiente de profunda sanación y conexión consigo misma. Pero la sorpresa de Can no se limitó a la práctica del yoga. Él quiso que Demet experimentara la riqueza de la biodiversidad brasileña de una manera única. Así que organizó una excursión guiada por la selva, con un biólogo local, para observar la fauna y flora exótica. Imaginen ver monos juguetones en los árboles, escuchar el canto de aves exóticas de colores vibrantes, o incluso avistar algún perezoso. Demet, que tiene una fascinación por el mundo natural, estaba en su elemento. Caminar por senderos exuberantes, aprender sobre las plantas medicinales, sentir la energía pura de la selva, fue una experiencia que la llenó de vida. Can, con su naturaleza protectora y su admiración por ella, disfrutó cada instante viendo la alegría y el asombro en el rostro de Demet. Él sabía que este tipo de conexión con la naturaleza la nutre profundamente. La expedición, cuidadosamente planificada, los llevó a través de senderos menos transitados de la mata atlántica, donde la exuberancia de la vegetación era abrumadora. El biólogo, con un conocimiento enciclopédico, les señaló la interconexión de los ecosistemas, la importancia de la conservación y la belleza intrínseca de cada planta y criatura. Demet, con sus ojos brillantes de asombro, absorbió cada detalle, sintiendo una profunda conexión con la tierra y sus secretos. Can, a su lado, admiraba su entusiasmo y su respeto por el entorno, sabiendo que estaba compartiendo con ella una experiencia que resonaría en su alma. Los avistamientos de tucanes, monos capuchinos y hasta una familia de perezosos fueron momentos cumbre que quedaron grabados en su memoria. Y para rematar las sorpresas, Can organizó una cena privada en una de las cascadas más espectaculares de Brasil, con vista a la selva. Imaginen, una mesa elegantemente decorada, velas flotando en el agua, el sonido relajante de la cascada de fondo, y un menú preparado con ingredientes locales frescos y exóticos. Demet y Can compartieron este momento íntimo, brindando por su amor, por sus aventuras y por todas las sorpresas que la vida les tenía reservadas. Can le regaló a Demet un amuleto tradicional brasileño, lleno de simbolismo, para que siempre la conectara con la energía positiva y la protección. Y Demet, a su vez, le dio a Can un mapa personalizado de Brasil, marcando los lugares que visitaron y aquellos que sueñan con explorar juntos en futuras aventuras. Fue un intercambio de gestos que demostraba la profundidad de su conexión.
La cascada, un espectáculo natural de agua y sonido, proporcionó el telón de fondo perfecto para una velada romántica e inolvidable. El menú, una degustación de la alta cocina brasileña con toques amazónicos, fue una explosión de sabores y texturas. El amuleto de Demet, un ojo turco adornado N plumas de guacamayo, simbolizaba protección y buena suerte en su viaje juntos. El mapa de Can, con anotaciones y dibujos, era un testimonio de los recuerdos que crearon y las promesas de futuros exploraciones. Cada detalle, desde la iluminación ambiental hasta la música suave, fue diseñado para crear una atmósfera de magia y romanticismo. Lo más hermoso de esta sorpresa brasileña de Demet y Can es cómo supieron complementar sus personalidades y sus gustos. Demet, con su energía y su amor por la celebración, le dio a Can la oportunidad de desatar su espíritu rítmico y festivo. Y Can, con su serenidad y su conexión con la naturaleza, le regaló a Demet momentos de paz y asombro ante la belleza del mundo. Ambas sorpresas fueron planeadas con tanto amor y detalle, que se convirtieron en una experiencia que fortaleció aún más su vínculo. No se trataba solo de un viaje, se trataba de crear recuerdos inolvidables, de reafirmar su compromiso y de celebrar la vida y el amor que comparten. La clave de su éxito radicó en la comprensión profunda de las necesidades y deseos del otro. Demet sabía que Can amaba la vida, el movimiento y la expresión, por lo que le ofreció la oportunidad de sumergirse en la vitalidad de la samba. Can, por su parte, reconoció en Demet su necesidad de conexión espiritual y serenidad, por lo que la envolvió en la calma de la naturaleza brasileña y la práctica del yoga. Esta armonía en la reciprocidad de sus gestos fue lo que elevó este viaje a un nivel de pura maestría romántica. Y lo que más nos emociona de todo esto es que ellos han querido compartir un pedacito de esa experiencia con ustedes, nuestros seguidores. Verlos tan felices, tan enamorados y tan llenos de vida en cada foto y vídeo que nos han compartido, nos llena de alegría. Es un recordatorio de que a veces, las mejores sorpresas vienen de planear algo especial para la persona que amamos, algo que combine nuestros sueños con los suyos. La sorpresa brasileña de Demet y Can es un ejemplo perfecto de cómo el amor, la aventura y un toque de magia pueden crear momentos que duran para siempre. Sus fotos y vídeos, llenos de sonrisas radiantes y miradas cómplices, son un testimonio visual de la felicidad que compartieron. Cada imagen captura un momento de pura conexión, ya sea bailando al ritmo de la samba, meditando al amanecer o maravillándose ante la selva. Nos inspira a todos a mirar más allá de lo obvio y a buscar esas experiencias que nos conectan profundamente con nosotros mismos y con las personas que amamos. Así que, en resumen, hemos visto cómo Demet y Can han protagonizado una increíble sorpresa brasileña, donde cada uno sorprendió al otro con experiencias únicas y personalizadas. Demet le regaló a Can clases de samba y una serenata al atardecer, mientras que Can le ofreció a Demet un retiro de yoga en la playa y una excursión por la selva, culminando con cenas románticas en escenarios de ensueño. Todo esto, rodeado de la vibrante cultura y la exuberante naturaleza de Brasil. Han demostrado que la planificación meticulosa, el amor sincero y un toque de audacia pueden transformar un simple viaje en una aventura legendaria. Cada momento fue una pieza cuidadosamente colocada en el rompecabezas de su amor, creando un mosaico de recuerdos que atesorarán para siempre. Desde las vibrantes calles de Río hasta la serenidad de las playas escondidas, su viaje fue un reflejo de la riqueza y diversidad de su propia relación. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta increíble historia. Ver a Demet y Can tan felices nos inspira a todos, ¿verdad? Nos demuestra que el amor y la aventura van de la mano, y que las sorpresas bien planeadas pueden crear recuerdos imborrables. Ha sido un placer compartir con ustedes esta pincelada de felicidad brasileña, y esperamos que les sirva de inspiración para sus propias vidas. El amor, cuando se nutre con experiencias compartidas y gestos significativos, florece y se fortalece, creando un vínculo inquebrantable. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las sorpresas les pareció más especial? ¿Han tenido alguna sorpresa increíble planeada para alguien? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos leerlos, interactuar con ustedes y saber sus experiencias. Su opinión es fundamental para nosotros, y sus historias nos inspiran a seguir creando contenido que les llegue al corazón. ¿Se imaginan en la piel de Demet o Can? ¿Qué habrían elegido ustedes para sorprender a su ser querido? Anímense a compartir sus fantasías y experiencias. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta.
Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se inspiren. El amor es contagioso y esta historia es una dosis perfecta para compartir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y sorpresas. Tenemos muchas cosas emocionantes preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Los queremos un montón.